Buenos días. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos para escuchar su palabra, para adorarle juntos, en comunión, y hoy que tenemos este evento, pues también podamos seguir en convivencia, en el amor de Cristo, y es un gozo poder estar aquí. Y bueno, llega un momento en el que cuando uno cumple una meta, pues se emociona, ¿no? Y yo creo que a partir de ya tenemos cuenta regresiva, 3 sermones más y concluimos nuestros estudios en Génesis. Entonces, ya estamos en el capítulo 50 de Génesis y estaremos continuando nuestras exposiciones en el último capítulo del libro de Génesis. Génesis capítulo 50. Después de ya mucho tiempo, ya empezamos la cuenta regresiva y es emocionante ver este capítulo y todo lo que tiene que enseñarnos y todo lo que nos ha enseñado el libro de Génesis. Ha sido de grande bendición y mucha enseñanza, y damos gracias a Dios por esto que nos ha permitido aprender en este precioso libro. Génesis capítulo 50, versículos del 1 al 14 será nuestra lectura en esta mañana. Génesis 50, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsaran a su padre, y los médicos embalsaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque ese era el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que me hablen a Faraón diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: Yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la cueva de en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: Sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de José. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: Este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón el Etita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque tu palabra permanece para siempre y tú eres Dios fiel, quien cumple sus promesas, y hemos confiado en ti y tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús. Y quiero pedirte que seas con tu pueblo en este día, seas con nosotros al estudiar este pasaje y toques nuestros corazones, nuestras mentes, y nos ayudes a reflexionar en el día de nuestra muerte, pero también en la muerte en general, y como tú has vencido la muerte, como Cristo Jesús en la cruz venció la muerte por nosotros. Y te damos gracias por lo que nos enseñas a través de este libro. Ya terminando en este último capítulo nos has permitido llegar. Te damos gracias también por eso y por tu iglesia, y damos tantas gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Sé con nosotros hoy, guíanos y guárdanos en el nombre de Cristo. Amén. Es impresionante ver el funeral de personas importantes. Cuando un soldado de guerra o un presidente o un rey incluso mueren, podemos ver la gran cantidad de personas que se juntan. Y eso me hace recordar también cuando murió el Papa pasado. Cantidad enorme de gente reunida, una ceremonia con incontable número de presidentes, personas importantes de diferentes países.
Eso fue el 5 de abril del 2005, unos días de que naciera mi hija. Y recuerdo la gran noticia que fue en su momento y cómo varios países respondieron a la muerte de esta persona reconocida. Ahora, Jacob no era un papa, era un simple y humilde pastor de ovejas viviendo como peregrino que había sido escogido, bendecido, fortalecido y protegido por el Dios de Israel. Pero lo impresionante de este funeral no solo es la cantidad de gente que subió con él, porque fueron muchos de los importantes de la casa de Faraón, de Egipto, toda la casa de Israel, es decir, los 12 hijos de Israel con sus hijos e hijas. Pero aún más fue el largo duelo y el tramo largo que tuvieron que recorrer para llevar el cuerpo de Jacob hasta la tierra de Canaán. Era un tramo muy largo. Eso fue una procesión fúnebre muy larga. Y yo creo que no hay otro funeral tan impresionante como este. Ahí Sir Leopold cita a Lutero que dice: no hay otro entierro registrado en las escrituras tan honorable como este o con tanto detalle. Ahora imagínense la reacción de los cananitas al ver tan espectacular desfile cerca de su tierra. Debió ser para ellos tanto un misterio como algo impresionante, algo de llamar la atención. ¿Quién sería tan importante como para movilizar a casi todo Egipto y toda la casa de Israel por todo este largo camino? ¿La muerte de quién afectaría a tantas personas y hacer llorar a los egipcios como estaban llorando? Y muy probablemente pudieron pensar que a lo mejor estaban dando ceremonia fúnebre a su faraón. ¿Quién era este hombre con un funeral tan impresionante? Nada más y nada menos que el patriarca Jacob. ¿No era él el heredero de este extraño extranjero que apareció en un momento en nuestra tierra y compró posesión para sepultura en el campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham compró de Efrón el Etita? Este es el mismo Jacob que tuvo que huir en pobreza a Egipto. Pero lo que sí debieron entender es que ahora están trayendo su cuerpo a su heredad de entierro con grande honor. Y el entierro y funeral de Jacob nos habla de la bendición de Dios a su pueblo que peregrina por este mundo. Pero también toca nuestros corazones, porque nosotros también viviremos o hemos vivido la tristeza en la presencia de la muerte. Y por todo el esplendor de este funeral, el sonido de los viajeros era uno de llanto y de duelo. Versículo 10 dice que hicieron duelo con grande y dolorosa lamentación. Y mientras consideramos los días de tristeza y llanto por Jacob, encontramos lo que dice el versículo 4, los días de luto en tiempos significativos de nuestras vidas. Hay tres cosas que quiero mencionar acerca de los días de luto que vemos en este relato. Son momentos para mostrar fe, son momentos para testificar del Evangelio de Dios y de su gracia, y son tiempos para renovar nuestra propia esperanza en la victoria que vendrá por medio del Salvador Jesucristo. Veamos la primera. Son momentos para mostrar nuestra fe. Jacob, mientras vivió, él mostró que confiaba en las promesas de Dios. Y ahora en su muerte comenzamos a ver estas promesas cumplidas. Y una de ellas, cuando Jacob estaba yendo a Egipto y se detiene al borde de Canaán, Dios le dijo que moriría allá, que estaba bien descender allá, pero que su cuerpo regresaría a Canaán. Génesis 46:4 dice: yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Durante mucho tiempo Jacob había sido separado de su hijo más amado, y el pensar que en el momento de su partida estaría a su lado debió haber sido bastante abrumador para Jacob, tener a José, su hijo amado, a un lado. Y él vio esa promesa ser cumplida cuando recogió los pies en la cama y expiró. Y ahí a su lado, a su mismo lado, estaba José. Y José cumplió con el deber del hijo mayor. Él era ahora el líder de la familia y era quien cerraría los ojos de su padre. Versículo 1 dice: José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Este versículo es desgarrador. Para aquellos que hemos perdido un padre o una madre, podemos entender el dolor de José. Y verán, José es el que menos pasó tiempo con su padre por causa de la traición de sus hermanos.
Sin embargo, él era el más cercano a su padre de todos. Su sentido de pérdida debió haber sido bastante grande. Y no solo eso, pero por 22 años él no vio a su padre, ni pudo disfrutar de su compañía que tanto deseaba. Y aunque él pudo disfrutar por otros 17 años más por la gracia de Dios, el tiempo que pasó fue realmente corto. Y podemos recordar hace 17 años que él lloró en el cuello de su padre cuando fueron reunidos, y estas eran lágrimas de alegría y de gozo por el reencuentro. Ahora lo vemos llorar sobre su rostro con lágrimas de dolor y de tristeza, porque su padre es quien ya no está con ellos. Ken Hughes comenta: qué hermoso fue José. Las únicas lágrimas que están registradas nunca fueron para sí mismo, a pesar de que sufrió grandemente. Fueron lágrimas en favor de sus hermanos y ahora lágrimas por la pérdida de su padre. Ahora, nuestra respuesta a la muerte dice mucho del tipo de personas que somos. Y muchas religiones, incluso culturas, niegan la muerte. Tratan de evitar el pensamiento de la muerte o la realidad de que la persona ya no está con nosotros. Que no existe la muerte y que es más bien como un tipo de error de la mente. Y la organización internacional Christian Science Monitor ha prohibido en sus políticas, de sus páginas, escribir la palabra muerte. Y uno de sus artículos, curiosamente, encontré lo siguiente: muerte, una ilusión. La mentira de la vida en la materia, lo irreal y falso, lo contrario de la vida. El verdadero hombre nunca muere. Y vemos esto, una realidad en nuestra sociedad también. Este tipo de pensamiento anda rondando en nuestra cultura, que todo lo cree, que todo lo acepta sin razonamiento. Podemos ver que hay muchos pensamientos acerca de la muerte, pero la negación no es una solución efectiva. De hecho, es como un pensamiento de niños. ¿Y saben por qué? Porque es real. La muerte es real y todo ser humano pasará por este proceso. En ocasiones serán bebés no nacidos, en otras ocasiones serán hijos pequeños, en otras ocasiones serán padres. Enfrentamos la muerte de muchos a nuestro alrededor y eventualmente enfrentaremos la nuestra. La muerte es mejor enfrentarla que negarla. Y claro, el lado opuesto de este pensamiento son los que sí aceptan la muerte. Y más que solo aceptarla, sino que también tienen una excelente actitud al respecto. Un buen ejemplo serían los griegos antiguos, con su filosofía que celebraba la muerte. Cuando Sócrates fue sentenciado a muerte por ser acusado de corromper a la juventud de Atenas por sus enseñanzas, él fue rodeado por un grupo de sus estudiantes. Y algunos lo intentaron de convencer de escapar de la prisión, pero él se negó y felizmente tomó la copa con veneno. Y la razón por la que él tenía ese pensamiento de aceptar la muerte tan alegremente, tan abiertamente, fue por causa de la filosofía griega, que enseñaba que la materia era mala, que el cuerpo debía deshacerse, pero que el espíritu era bueno e importante. Entonces la muerte era un escape de este mundo material y por tanto lo veían como algo bueno. Su pensamiento base era este: solo la muerte da libertad. Y ese era el pensamiento griego antiguo. Ahora, mientras José llora por la muerte de su padre, él nos muestra lo que es la respuesta bíblica. Que por un lado no es negar la muerte y tampoco aprobarla o de alguna manera promoverla, pero es más bien una actitud de desafío a la muerte. La Biblia nos habla de que la muerte es real. Y el culpable no solo fue Adán, él fue el primero, pero todos somos culpables por la muerte. Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Pero también enseña que no debemos aceptarla, porque la muerte no tendrá la última palabra. La muerte no es esperanza en absoluto. La Biblia nos enseña a negar el veredicto de la muerte por medio de la resurrección de Jesucristo. Él venció la muerte y la venció por nosotros. Todo creyente debe reconocer la realidad de la muerte y el horror de ello, por un lado, mientras que al mismo tiempo reconoce la vida después de la muerte como una victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, como creyentes, sabemos que la muerte es real y que es terrible y que es dolorosa. Pero la tumba no nos deja en un estado perpetuo de muerte.
Pero por la fe en Cristo nosotros miramos hacia adelante a la resurrección de nuestros cuerpos en una eternidad que será gloriosa. Pablo habló por todos los creyentes en Cristo, citando Oseas 13:14. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? 1 Corintios 15:55. Es un desafío a la muerte. Ahora, los resultados de una cosmovisión bíblica nos dan mucho ánimo, pero tampoco nos quitan la realidad de la muerte y el dolor que ocasiona la pérdida. Y lo vemos en cómo José lloró amargamente. Podemos verlo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también, y cómo lloró en la tumba de su amigo Lázaro. José sabía que la muerte era real y que era terrible, y tomó su lamento muy en serio. Y eso involucra un periodo serio de luto. Se nos dice que hubo 70 días de lamento y lloró mientras los médicos egipcios embalsaban el cuerpo de Jacob. Y luego hubo días de viaje a Canaán y no debió haber sido fácil mover a tanta gente tan rápido. Y todavía cuando llegaron al lugar, dice que lloraron por 7 días más. Ahora, para nosotros hoy en día pudiera ser algo extremo. Parece raro tener esta forma de luto tan larga, tan elaborada, pero lo mejor serían ellos quienes nos criticarían a nosotros. Para ellos, en el Antiguo Testamento, el tiempo de luto era un ministerio necesario para aquellos que están batallando con la realidad de la pérdida, que han perdido a alguien cercano a sus corazones. Y hoy en día se les consuela a los que están en dolor y luto, diciéndoles que necesitan continuar, que necesitan moverse hacia adelante con sus vidas. Aún en el día de entierro se les dice, bueno, ya está bajo tierra, hay que continuar con nuestra vida. ¿Y qué falta de realidad es esa? De lo que realmente es el tiempo de lloro y de luto. Varios hermanos me ayudaron a mí cuando mi padre murió, cuando mi papá falleció, y me dijeron que, con mucho amor me consolaron, me dijeron que el dolor podía durar hasta 1 año. Pero ya pasó 1 año y a veces siento que no es el tiempo suficiente. Y a pesar de que de alguna forma continuamos con nuestras vidas y seguimos adelante, el dolor de la pérdida y la tristeza de no poder disfrutar ciertos momentos con esos seres queridos aún causan algún tipo de dolor. De alguna manera con el tiempo se hace más fácil, pero también la realidad es que aún están en nuestro corazón y aún están en nuestras memorias. Y el dolor constante de la muerte de alguien cercano no es que simplemente podamos dejar y movernos rápidamente a otra cosa. Los que están en duelo necesitan momentos de soltar esa tristeza, ya sea hablándolo, llorándolo con sinceridad. Necesitan sacar esos sentimientos, estar con amigos, con gente cercana que los ame. Y a veces las palabras de dolor compartido podrían ser como medicina para nuestros corazones. Y por supuesto, palabras de esperanza en nuestro Señor Jesús. Ya que los afectos de la tristeza, de la pérdida, pueden llegar a sentirse por largos meses o incluso por años. Los cristianos sabios harán provisiones para el trabajo serio de luto. A lo mejor sesiones de pláticas con el pastor o con algún hermano de confianza. A lo mejor tiempo de apartarse del ministerio por un tiempo, temporalmente. Ahora, lo más valioso que se puede hacer en el tiempo de luto es volver nuestros corazones a Dios. Si te sientes abrumado por el dolor y por la tristeza, la Biblia nos llama a voltearnos a nuestro Señor en oración y a confiar y depender de Él. Salmo 56:8 nos anima a derramar nuestras lamentaciones en las manos de Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. Él ve a Dios que simpatiza con nosotros y que en nuestros sufrimientos somos preciosos para el Señor. Salmos 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. En medio de nuestro sufrimiento, Dios está con nosotros. Esto es lo primero que vemos en el enfoque de José en todo esto. Esto es lo que vemos en su respuesta al proceso de duelo, que él mostró su fe. Él está confiando en su Señor, que el tiempo de luto es un tiempo para ejercitar y exhibir nuestra fe en el Dios de las promesas. Y lo vemos primordialmente en la insistencia de José en el juramento que le hizo su padre acerca de su sepultura.
No solo por cumplir la promesa, pero porque José sabía lo que significaba para su fe y la fe de sus hermanos. Él sabía que Jacob quería mostrar su fe al ser enterrado allá en Canaán, y José se esfuerza porque así sea. Él quería mostrar su fe en obediencia a su padre en la sepultura que él le había pedido, sin importar lo que ocasionaría o el esfuerzo que eso requeriría. Robert Candish escribe: durante la línea de tiempo de Jacob, José consideró que era mejor ser el hijo de Jacob que ser la mano derecha de Faraón. Y ahora que Jacob está muerto, sus sentimientos y su fe no han cambiado. Y esto lo vemos en parte con la orden de José de embalsamar a su padre. Porque uno se preguntaría, ¿por qué embalsamarlo? Eso no era una práctica que los patriarcas practicaban. Además, eso involucraba un ritual pagano, y obviamente José no iba a permitir ese ritual pagano para su padre. Pero verán, el hecho de mandarlo a embalsamar a su padre era por el largo camino que tenía que recorrer hasta Canaán para que el cuerpo se preservara aún más. No es de sorpresa que los cuerpos de los egipcios, es decir, las momias, se encuentren en muy buen estado. Ese era el propósito de embalsamarlos. José sabía que el cuerpo se descompondría muy rápido y que no llegaría hasta Canaán. Esa era la razón de mandarlo a embalsamar. Evis Carballosa comenta: de modo que Jacob fue embalsamado para que su cuerpo no se deteriorase a causa del largo viaje a Canaán. Entonces José manda embalsamar a su padre con el propósito de cumplir su promesa y llevarlo hasta Canaán con la esperanza de la resurrección de su padre. Entonces esa era la esperanza y la fe de José. Y como creyentes, esa es nuestra esperanza y nuestra fe, que un día resucitaremos con nuestros cuerpos glorificados para estar con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. Una nueva vida, con un nuevo cuerpo, en un nuevo cielo, para siempre. Un lugar donde Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. Apocalipsis 21:4. Entonces esto es lo que creemos sobre la muerte. No la negamos, tampoco la aceptamos la muerte, sino que desafiamos su veredicto por la fe en aquel que venció la muerte por nosotros, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Podemos ver entonces que en tiempos de luto son momentos para mostrar nuestra fe y lo que realmente creemos acerca de la muerte. ¿Cuál es nuestra verdadera esperanza? Ahora, no solo su luto y el cumplimiento del mandato de su padre mostraron su fe, pero también usó este tiempo de duelo como una oportunidad para dar testimonio de su fe. Es decir, para testificar a la verdad, testificar de Dios, testificar de su glorioso evangelio. Es un tiempo para testificar acerca de la sublime gracia de Dios, de su fidelidad y de su poder para salvar al más vil pecador. Retomando el versículo 2, dice: José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Entonces, después de llorar, después de mostrar su tristeza y de estar con su padre, él dio órdenes de embalsamar a su padre. Y creo que es importante remarcar que los egipcios no solo eran los mejores embalsamadores, sino que ellos fueron los que inventaron la ciencia de ello. Y eso era porque ellos eran negadores de la muerte. El embalsar preserva el cuerpo hasta miles de años. De hecho, hoy en día se pueden encontrar momias, ataúdes egipcios con los cuerpos casi en perfecto estado. Y era una forma de que ellos mostraban de que la muerte no había llegado, de que no había tal cosa como muerte. Estaban ellos resguardados solamente. Esto demuestra que Dios permite el pecado y permite estas falsas creencias aún para beneficio de su pueblo. Y muchos documentos antiguos testifican que el proceso de embalsamar duraba hasta 40 días. Eso es lo que duraba el proceso completo del embalsamiento. Y eso es lo que tenemos en las Escrituras. 40 días para el proceso de embalsamiento. Ahora, otra cosa que podemos notar aquí es que los encargados del embalsamiento normalmente eran los sacerdotes de Osiris, quien era el dios del inframundo. Pero observen que no son los sacerdotes, sino dice sus siervos médicos. Todo el proceso de embalsamiento también iba acompañado de una adoración a Osiris, precisamente porque eran los sacerdotes de Osiris los que hacían
este trabajo de embalsamar. Pero él no iba a dar testimonio de quién era Osiris. Y bien, ya expliqué que el propósito del embalsamiento era por el largo camino que tenían que recorrer y preservar el cuerpo de su padre Jacob para este trayecto. Pero él no va con los sacerdotes de Osiris. Él no va con los sacerdotes que estaban encargados de esto. José les pide a sus siervos cercanos que lo atendían solo a él. A sus médicos es a quien él les pide que hagan esta obra. Y así saltar ese ritual pagano que no glorificaba a Dios. Ahora, no solo fue el cuerpo de Jacob embalsamado por 40 días, pero dice el versículo 3, y los egipcios lo lloraron 70 días. Y este honor de un lamento nacional sin duda reflejaba el alto estatus de José como primer ministro. Aquel Salvador que libró a Egipto y la casa de Israel de la hambruna. Así que la nación se lamenta junto con José. Cuando amas a alguien y esa persona tiene una pérdida, no tienes otra forma de reaccionar sino de sufrir con ellos. Sufres con los que sufren. Y eso es lo que estaban mostrando toda la nación de Egipto. También los registros muestran que el periodo de luto nacional por un faraón era de 72 días. Y qué fascinante es ver que le están mostrando un alto honor a Jacob, casi como el de un faraón. Esta nación pagana de los egipcios está mostrando al patriarca Jacob 70 días de luto. Estaban realmente dolidos por esta pérdida junto con José. Y eso muestra que estaban bendecidos y agradecidos con la familia del pacto en sus vidas. Y bien, cuando este periodo de luto terminó, José habló a la casa de Faraón para llevarse el cuerpo de su padre fuera de Egipto hasta Canaán. Y él no está pidiendo irse, está prometiendo regresar. Ahora, muchos se pudieran preguntar, José era la mano derecha de Faraón. Él ya le ha hecho peticiones a Faraón. ¿Por qué no fue él mismo a hablar directamente a Faraón? Él está enviando un mensaje por medio de los siervos de Faraón y podemos dar algunas razones. En primer lugar, porque él estaba en un periodo de luto. Él se estaba reservando en este periodo de luto. Pero la mayor razón pudiera ser por el hecho de ser discreto con este asunto. Este no es un asunto fácil el que está solicitando. De hecho, observen cómo lo solicita en el versículo 5. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. No está usando el lenguaje que Jacob usó. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Para nada, por favor, me dejes en esta nación pagana. Y José no le dice, mi padre no quería ser enterrado en la tierra pagana de ustedes, me lo tengo que llevar. Él está siendo diplomático. Él está poniendo por delante el voto que le hizo a su padre. La respuesta de Faraón, tal como lo tenía intencionado Jacob, es precisamente por la razón que José le da, versículo 6. Y Faraón dijo, sube y sepulte a tu padre como él te hizo jurar. Y después leemos de la asombrosa compañía, la multitud de gente que Faraón mandó para hacer esta procesión con José. Versículo 7. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de José. Subieron también con él carros y jinetes, y dice, y era un cortejo muy grande. Jacob había dejado Canaán en pobreza, pero en su muerte, él regresa en gloria. Eso es parte del testimonio que se está haciendo a la nación de Canaán. En la muerte hay gloria para el pueblo peregrino de Dios. Y en este pasaje leemos el tipo de personas que fueron. No solo eran egipcios comunes, civiles, pero gente de renombre en Egipto. Es como el gabinete del presidente, el secretario de defensa, generales, etc. Y todo en representación de Faraón. Todo el gobierno egipcio, a excepción de Faraón mismo, estaban en este viaje. Y claro, toda la familia de Jacob con sus mujeres, dice que solo los pequeños se quedaron. Y también con él, dice, carros y jinetes. Y esto, claro, podemos ver. Estos jinetes, estos carros, podemos ver que era para protegerlos en el camino. Llevaban
carros y jinetes para protegerlos en camino. Era, por así decirlo, como una escolta que llevaban. Y la escritura misma nos dice que este era un cortejo fúnebre muy grande. Después el versículo 10 nos detalla que al pasar después del río Jordán se detuvieron otros 7 días para hacer duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y dice también que José guardó 7 días de duelo por su padre. Ahora el texto nos dice que los cananeos vieron esto. Y debemos preguntarnos, ¿cuál sería su reacción? Desde la perspectiva de los cananitas, a ver toda esta gente y esta grande y dolorosa lamentación, ven una gran multitud de egipcios en tierra de Canaán con carros y jinetes. Inevitablemente debieron preguntarse, ¿a quién están llorando los egipcios? ¿Qué es todo esto que está pasando? Y observaron el lamento de los egipcios, dice el versículo 11. Este es un duelo doloroso de los egipcios, por eso llamaron el lugar Abel Misrayim. Misrayim es la palabra hebrea para Egipto, que traducido es llanto de Egipto o un lugar más allá del Jordán. Ahora, Jacob ha dejado testimonio de su fe andando como peregrino en la tierra de Canaán, y al ver este lamento egipcio debieron entender que esto no era un funeral egipcio. Los egipcios enterraban sus muertos en su tierra. Esto debió haber sido un peregrino. Y después observan que los hijos de Jacob lo llevan a la cueva de Macpela frente a Mamre, y debieron pensar, este es Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, quien compró esta heredad de Fronetita como tierra para sepultura. Ellos conocían quién era. Y debió ser sorprendente para los cananeos ver a este humilde pastor, peregrino en la tierra, ahora regresar con toda esta multitud de personas en su entierro, con todo este cortejo por generales y principales y oficiales de alto rango de Egipto, dando honor a ese hombre común que ni siquiera era egipcio, dando homenaje al patriarca del pacto de Dios. Entonces este pacto debió recordarles el testimonio de fe cuando Jacob anduvo de peregrino en la tierra de Canaán. Y ese era el propósito de ese entierro. Esa era la intención de Jacob al ser enterrado en la tierra de Canaán, para que vieran cuál era su fe y en dónde estaba puesta su esperanza, para dar testimonio de su fe y de su esperanza y de la confianza que él tenía en el Dios del pacto. Este funeral era un testimonio a la fidelidad de la palabra de Dios. Y nosotros también debemos tomar oportunidad para presentar el Evangelio en nuestros tiempos de luto. Por esto es común, cuando están en un funeral, algún pastor o alguna persona cercana se para enfrente y predica el Evangelio. No para aprovecharse de la situación o del conflicto emocional que tienen las personas, como algunos pudieran pensar, pero principalmente es para dar testimonio del Evangelio. Y aún mayor cuando la persona es creyente. Por eso es importante un servicio memorial para los miembros de la iglesia. Un servicio especial cuando fallece un miembro de la iglesia. Y puede que así hablemos un poco de la persona que partió, pero lo que importa es más hablar de la obra de Dios en la persona, cómo Dios obró en su vida, y de la fidelidad de Dios en la vida de esa persona. Pero también dar consuelo y ánimo a los familiares por medio de la esperanza que hay en nosotros, de la vida eterna y de la resurrección. No es solo que está muerto, Él vive ahora con su Señor y un día se levantará en gloria en una eternidad, porque esa es nuestra esperanza. Porque puede que muchos en el mundo nunca escuchen el Evangelio también, a no ser de que por medio de un servicio fúnebre alguien esté compartiendo y predicando y viendo el testimonio de la persona de la cual están hablando. Por eso es importante también, cuando estás planeando tu entierro, considera también algún tipo de servicio fúnebre, para que tus familiares vean tu fe y que otros testifiquen de Dios, y que por medio de tu muerte otros sean alcanzados, para testificar acerca de la gracia y de la fidelidad de Dios y de la gran salvación que solo es en Cristo Jesús. Testificar solo por la palabra, que solo por medio de la fe, solo por gracia, solo Cristo es poderoso para salvar, y que solo Dios sea glorificado. Entonces nuestro tiempo de luto deberían ser tiempos para compartir nuestra fe, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y así como los cananeos estaban sorprendidos por el funeral de Jacob, que vean los inconversos cuando los cristianos cantan
gozosos, canciones como Más allá del sol, cuando allá se pase lista, yo podré reconocerle. Cantos hermosos que nos hablan de la vida venidera. ¿Cómo pueden estar cantando con alegría cuando acaban de perder a un familiar y aún con lágrimas en dolor pueden cantar con gozo? Porque su fe está puesta no en esta vida terrenal, pero en una ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Entonces los tiempos de luto son tiempos para mostrar nuestra fe, para dar testimonio de nuestra fe, y en tercer lugar, son tiempos para renovar nuestra propia esperanza en la victoria que vendrá por medio del Salvador Jesucristo. Pasaron los 7 días después del último tiempo de luto, versículo 12. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón el Hitita junto con el campo como heredad de una sepultura. Ahora con esto, los hijos cumplen su deber para con su padre. Y vemos a los 12 hermanos actuando juntos en obediencia a su padre, cargando su cuerpo por medio de todo el campo hasta llegar a la cueva de los patriarcas. Y quitaron la piedra y metieron el cuerpo embalsamado de Jacob en la tumba que él mismo cavó para él. Lo dice el versículo 5 cuando José le está diciendo a Faraón, como su padre le había dicho, y dice, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Aquí aprendemos que Jacob ya había preparado su sepultura desde antes. Y eso sugiere que en esta cueva había cámaras. Una de ellas en la cual había cavado para que su cuerpo fuera colocado ahí. Y al entrar debieron haber visto estas cámaras, los restos de Abraham, de Isaac, de sus esposas. Los hijos de Lea debieron pensar en su madre, ahí estaba enterrada también. Y no se nos dice, pero podemos suponer que a lo mejor se quedaron un tiempo allí para meditar. A lo mejor tomaron un tiempo de oración, de gratitud al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. A lo mejor cantaron cánticos en la cueva. Pero creo, es seguro decir que este fue un momento solemne que dejó marcados sus corazones. Y bueno, esa sería la última ocasión en la que los hijos de Jacob pondrán pie en la tierra de Canaán. El pasaje concluye con el versículo 14. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, eran Israel. Ellos aún tenían las promesas acerca de la tierra de Canaán. Y han dejado a su padre en la tierra de Canaán de acuerdo con las promesas de Dios, pero ellos aún serían peregrinos en la tierra de Egipto, aún debían vivir por la fe. El llamado de José estaba en Egipto, y esta es la primera y única vez que José pisa la tierra de Canaán, la tierra prometida, después de haber sido vendido como esclavo desde los 17 años, y ahora ya tendría alrededor de 56 años. Y debió ser conmovedor para él regresar. Ahí es donde Dios lo había llamado, ahí es donde él debía seguir sirviendo a Dios, y ahí es donde él tenía que regresar. Él tenía que ir a Egipto y dejar la tierra de Canaán. Y podemos estar seguros que todo el viaje, el retorno al río Jordán, a la tierra de Canaán y hasta la cueva de Macpela, debió ser para ellos un tiempo de contemplación, de meditación. Y claro, recordaremos que esta era la intención principal de Jacob al pedir que su cuerpo fuera llevado a Canaán. Que reflexionaran en el significado del entierro de su padre. Jacob puso su esperanza en el Señor. Dios le ha mostrado fidelidad en sus promesas, y ahora los hijos están contemplando esto para ellos mismos. Entonces podemos ver que los tiempos de luto son también tiempos para renovar nuestra fe en las promesas de salvación en Jesús. El apóstol Pablo escribió acerca de la esperanza que debemos renovar, el aliento que recibimos en la presencia de la muerte. 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que como cristianos debemos renovar en la presencia de la muerte? Pablo responde en los siguientes versículos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron con Jesús. Y en su retorno, Cristo traerá las almas de los que murieron y serán levantados en sus cuerpos.
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Por la resurrección de Jesucristo, los creyentes serán levantados a vida eterna. Y Pablo concluye con esto: así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Los tiempos de luto son tiempos de reflexión para nosotros, para que renovemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. Y déjenme concluir con un detalle que tenemos en el versículo 10. Y es una buena conclusión para el entierro de Jacob. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. No hay mucho que podamos decir acerca de la era de Atad, pero sí podemos hablar del más allá del Jordán, como está expresado en el hebreo, en la tierra al otro lado del Jordán. Si estás en el río Nilo, parado en el río Nilo, y te piden ir a enterrar a tu padre en la tierra de Canaán, si usas un mapa, te darás cuenta que solo ocupas ir al noroeste, derecho, por toda la costa, y llegas al lugar. Pero ese no fue el camino que tomaron. Ellos se fueron por el camino largo, yendo hacia el sur, pasando por medio del desierto Sinaí, y luego pasando al sur del Mar Muerto, y llegaron y acamparon al lado opuesto de la tierra de Canaán, al otro lado del río Jordán. ¿Ahora les suena familiar esto? ¿Alguna vez he leído sobre este trayecto? Resulta que ese es el mismo trayecto que Moisés tomó para llevar a los israelitas, sus descendientes, 400 años más tarde, para quienes sería escrito el libro de Génesis. La procesión fúnebre de Jacob es la anticipación, el tipo de lo que será el éxodo para sus descendientes. La ruta que está tomando Israel será la ruta que tomarán los israelitas guiados por Moisés. Y Dios, quien es soberano, no está dejando esto a los lados. Esto fue el plan de Dios. Es el prototipo de Dios cumpliendo la promesa a Abraham cuando prometió que serían esclavos en tierra extranjera por 400 años, pero los sacaría con poder para llevarlos a la tierra prometida. Este es el éxodo de Jacob, como el antecesor del pueblo del pacto, como el pueblo escogido de Dios. Y pasando en el éxodo tenemos otros elementos. Los carros y los jinetes ya no serán para protección, ya no serán como escolta. Israel, serán carros para perseguir a Israel. El mismo lenguaje también en Faraón lo podemos notar. Dice: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Es un lenguaje muy similar al que el otro faraón del Éxodo les dirá. Y bien, estos detalles que conectan al Éxodo son tan notables que parece que el relato del Génesis, del viaje fúnebre de Jacob, es como una copia del Éxodo. Y bueno, no es sorpresa, porque Moisés está escribiendo Génesis después de que todo el éxodo pasó. Y claro, esto es providencial. Con esto nos está dejando algo teológico. Esto no es solo el viaje de Jacob, este es el camino de salvación para el pueblo de Dios. Saliendo de una ciudad de destrucción, de la esclavitud, por medio de un desierto hasta la tierra prometida por la gracia del Señor. Y por último, hay una persona en la Biblia que tiene esta misma conexión con el Éxodo. Y claro que es nuestro Señor Jesús. En Lucas 9 tenemos el relato de la transfiguración. Cuando 3 de los discípulos de Jesús suben con Jesús al monte a orar, y Jesús es transfigurado en gloria y está hablando con dos personas. Uno es Elías y el otro es Moisés. Y la Biblia no registra al menos el tema que estaban hablando, porque uno se preguntaría, ¿qué estarían hablando? La Biblia no registra el tema. Lucas 9, 30 al 31 nos dice: y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Están Moisés y Elías hablando con Jesús transfigurado acerca de su sacrificio expiatorio. Y lo interesante es que Lucas, para referirse a la partida de Jesús, usa la palabra griega éxodos. ¿Coincidencia? No. Moisés, Elías y Jesús hablan del éxodo de Cristo. Este entierro
habla del éxodo de Jacob. El éxodo de nuestro Señor Jesús es el camino al Gólgota, terminando con su muerte expiatoria en la cruz. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra esperanza, en la cruz y en la resurrección, porque Jesús murió, pero también resucitó. Esta es una imagen de nuestra vida como creyentes. Vivimos en el mundo egipcio, en la ciudad de destrucción que será destruida por plagas, en la esclavitud del pecado sin salida, pero tenemos al Redentor de Jacob, quien por su sacrificio expiatorio en la cruz nos ha hecho libres. Por la sangre del Cordero, el ángel destructor pasará de ustedes y nos guiará por el desierto de este mundo por medio de dificultades y pruebas hasta llevarnos a la tierra prometida. Ya no más allá del Jordán, sino la tierra prometida más allá de la tumba. Hagamos nuestro éxodo con Jesús. Mientras vivamos, pongamos nuestra fe en Él. Caminemos en una vida de fe con el Señor Jesús. Y cuando enfrentemos la realidad de la muerte, tendremos una verdadera esperanza, una consolación sin igual, que no solo será para nosotros, pero también para los que dejamos atrás. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta gran esperanza, esta consolación que tenemos de la vida después de la muerte. Sabemos que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo y pone toda su confianza y llega a partir, sabemos que están en tu presencia. Sabemos que están contigo y tenemos la esperanza de que un día nos volveremos a ver. Confiando como el ladrón de la cruz, que en el último momento él creyó. Y tú le dijiste, es cierto, te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Es nuestra esperanza. Nosotros no lo podemos saber y no lo podemos ver. Pero nuestra esperanza está puesta solo en Jesús, solo en su sacrificio. Y por eso podemos ver la muerte como un trago amargo, pero es solo un paso, es solo un tramo, porque después viene la gloria. Gracias, Padre, por este consuelo y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.